Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo, mi papá y yo. Gracias otra vez, papá, por tu tiempo y por todo. Como ya saben todos, pues desde la última vez que hicimos un live han habido muchas novedades, muchos cambios y avances con el tema de COVID, la vacuna y demás. Entonces mi papá está aquí con nosotros hoy para darnos como un update de toda la situación. Tengo como una serie de preguntas que le vamos a estar haciendo, que le voy a estar haciendo, pero claro que pueden ir poniendo sus comentarios, sus dudas, preguntas, y al final se las respondemos. Se las responde mi papá. Entonces, empezamos pues nada más que nos des un update general y luego pues continuamos con las preguntas. Claro, Sofía. Bueno, espero que todos estén muy bien. Obviamente, estas últimas semanas en todo México hemos visto un aumento muy importante de casos. Y es el resultado de la movilidad que existió durante Navidad y luego fin de año. Desafortunadamente, este es un virus que se contagia mucho y cuando hay grupos, exposición y movimiento, hay muchos más casos. Entonces, estamos en este mes de enero viendo los números más altos de gente hospitalizada, los números más altos de gente que está en terapias intensivas graves, y también los números más altos que desafortunadamente hayamos visto desde el inicio de la pandemia de gente que ha fallecido. Sí estamos en una situación hoy muy difícil. Ok. Y pues más que nada, pues han habido muchos avances con la vacuna, el desarrollo de la vacuna y las que ya están disponibles y muchas preguntas. Entonces, pues empezamos con una serie de preguntas más que nada enfocado en las vacunas. Y luego si ya tienen más preguntas del COVID en general, pues las hacen. Pero Perfecto, pues Sofía. de las que están disponibles ahorita, ¿qué tan seguras son? Mira, todas las vacunas que están aprobadas, ya sea por la FDA o la Comisión Europea y por COFEPRIS eventualmente, son vacunas que ya han demostrado un nivel de eficacia y seguridad muy bueno. No hay ninguna vacuna perfecta, pero lo que tenemos que estar muy conscientes es que el riesgo de una vacuna es muchísimo menor que el riesgo de alguien que se enferme con COVID. Yo hoy en la tarde estuve en el hospital, tenemos más de 50 pacientes que están al borde de la muerte intubados. Y no toda la gente son mayores, la mayoría son gente más joven que yo. Okay. Entonces el COVID es una enfermedad seria, en donde cuando alguien se vacuna puede darle COVID leve, pero evita que la gente muera de COVID. Y ese es el tema más importante que yo quisiera que todo el mundo se acordara. Ok, entonces yo creo que esta pregunta pues no la vas a contestar fácil, pero pues ¿me debo de vacunar? Es una pregunta muy frecuente. Mira, o sea, ¿la gente se debe de vacunar? Eventualmente todos nos debemos de vacunar porque es la forma como vamos a ganarle a la pandemia. La pandemia se va a contener, o sea, ya el virus no se va a desparramar cuando la gente o ya se haya infectado, pero eso causará muchas muertes, o cuando la gran cantidad de la población ya haya sido vacunada. Y eso es lo que va a hacer que se contenga la pandemia. Entonces, todos debemos de vacunarnos, pero hay un orden, porque hay ciertas prioridades. La gente que se ha vacunado hoy en México es gente que está trabajando dentro de las unidades de COVID todos los días. Y el gobierno ha hecho un orden y vamos a ir en ese proceso. Eventualmente nos va a llegar a todos la vacuna. Okay. ¿Hay un perfil de gente que no se debe de vacunar? Mira, ¿alérgicos? No, sí. La vacuna es altamente segura. Te voy a contestar de la siguiente forma. En un estudio que hizo la CDC en Estados Unidos, de 2 millones de gente que ya fueron vacunados con la vacuna Pfizer y Moderna, que podemos platicar, solamente 25 de ellos tuvieron reacciones importantes. Una reacción importante es si te falta un poquito el aire a alguien después de la vacuna. La mayoría de la gente puede sentir un poco de dolor en el sitio, típicamente te lo ponen en el hombro, un poquito de fiebre, molestia o cansancio, pero no son importantes. Un efecto adverso importante es que no puedas respirar. Por eso cuando se vacuna a la gente le piden estar 15 o 20 minutos en observación. Bueno, de 2 millones, solamente 25 tuvieron eso. Y todos fueron tratados y nadie sufrió ningún problema importante. Entonces el grado de seguridad es muy, muy alto. ¿Embarazadas se pueden vacunar? Los estudios que se han hecho con las vacunas no han incluido mujeres embarazadas. Sin embargo, lo que los grupos de expertos han recomendado es que como en el embarazo si adquieres COVID,
te da la enfermedad con más agresividad, es mucho mayor el beneficio de vacunarte que de tratar de no vacunarte y que te diera la enfermedad. Hemos visto muchos casos de mujeres embarazadas que tienen graves complicaciones y también el bebé. Entonces, vacunarse, aunque no hay una gran evidencia, es más seguro que el riesgo de tener COVID. Entonces, embarazadas sí vacunarse. Debe vacunarse. ¿Hay un periodo de tiempo durante el embarazo, algún trimestre que recomiendas más? Mira, justo Igual antes de que el bebé ya esté más desarrollado, no. Mira, Sofi, justo ahorita antes de entrar, alguien me preguntó, ya está a punto de tener el bebé en las últimas semanas, pues yo diría, la verdad, yo ya me esperaría, ¿verdad? Pero en el primer trimestre, segundo trimestre y al inicio del tercer trimestre no creo que haya una diferencia, pero si te falta una semana para vacunarte, pues digo, para tener bebé yo no creo que pero es más bien un poquito mi juicio, ¿verdad? Okay. Y yo personalmente, mi pregunta, ¿en la lactancia afectaría en vacunarte? No, mira, recuerda, la vacuna, y eso es bien importante, vamos a hablar del tipo de vacunas, porque no todas las vacunas son iguales. Vamos a seguir a eso. Ajá. Ahí está. Perdón, creo que tuvimos una interrupción técnica, ¿verdad? Perdón. Mira, las vacunas las que se fueron aprobadas primero en Estados Unidos son vacunas de ARN mensajero. ARN es ácido ribonucleico. Sin pretender yo querer darles clase de biología, creo que vale la pena que les explique esto, porque son las vacunas una tecnología extraordinaria. ¿Cómo se forma una proteína en nuestro cuerpo? Porque el DNA, que es la cabeza, la inteligencia de la célula, produce ARN. Y este ARN le da instrucción a la célula a hacer las proteínas. Las vacunas de ARN mensajero se produjeron porque cuando conocimos la secuencia del virus e identificamos que una porción del virus era la que estimula más las defensas, esa secuencia de proteína se identificó y se puso en un cassette que se inyecta a las células, así es la vacuna. Entonces esa secuencia del ARN le dice a tus células que produzca no el virus, nada más la proteína que estimula que tu cuerpo haga defensas. Ya. Entonces tú nunca puedes tener COVID por vacuna. Virus activo. Nunca, no por es COVID, el virus. Digo, por la vacuna. La vacuna hace que tu cuerpo produzca una proteína pequeñita que estimula tus defensas. Okay. No es virus, no es capaz de producirte nunca. No te están inyectando en la vacuna el virus vivo. No. Ninguna. Nunca. Entonces ahorita nos movemos. ¿Cuáles vacunas hay? O sea, ¿cuáles son esas vacunas? Bueno. ¿Qué diferencias tienen? Las vacunas hasta hoy que han sido más estudiadas son vacunas de ARN mensajero, aprobadas por la FDA, Pfizer y Moderna. Hoy en Estados Unidos se han dado, en México tenemos Pfizer, no tenemos Moderna. Son vacunas que requieren 2 dosis, y ahorita platicamos de eso. Vacunas de ARN mensajero. No hay virus, no tienen microchip, no causan enfermedad, ni tampoco causan esterilidad. Ninguna de esas. Hay otra gran categoría de vacunas que utilizan como vector, como el cassette para introducirse a la célula, un virus que no tiene nada que ver con el virus de COVID. Es simplemente una estrategia para que esta vacuna entre a la célula. Y utilizan un adenovirus, pero no es COVID. Es otra estrategia distinta. Tampoco pueden causar enfermedad. ¿Y crees o va a haber una alternativa privada de estas vacunas que lo puedas comprar, pagar a través de un hospital en vez de esperarnos a que el gobierno nos los dé gratis? A ver, déjenme platicarles un poquito qué ha hecho el gobierno y cuál es la situación actual y qué creo yo hacia el futuro. Desde el año pasado, antes de que ninguna vacuna fuera aprobada, antes de que los estudios clínicos se completaran para aprobación, las compañías productoras de vacuna estuvieron creando relación con los gobiernos para ofertar vacuna. México se puso en la fila para obtener vacuna de diferentes fuentes. Logró un contrato con Pfizer. Sí hay vacuna de Pfizer en México. Nosotros en nuestro hospital ya hemos vacunado a través del gobierno más de 1,300, 1,400 colaboradores. Vacuna que nos dio en Monterrey. En Monterrey se han vacunado muchos más. Es gente que trabaja con nosotros en nuestros hospitales. Entonces, México desde hace meses hizo un acuerdo de precompra con Pfizer y le dio aproximadamente 5 millones de vacuna desde hoy hasta marzo. Entonces, en los siguientes meses vamos a tener más vacuna.
Okay. 5 millones para un país de 120, 130 millones de habitantes es muy poquita. No impacta de una forma significativa. Por eso hay un muy estricto control en su uso. Por eso se han utilizado predominantemente hoy en los doctores, enfermeras, administrativos, gente de limpieza o soporte que están en la primera línea atendiendo a la gente con COVID. Eventualmente se van a vacunar adultos mayores, se están vacunando maestros en algunas zonas del país. El gobierno ha establecido una estrategia. Eso tenemos hasta marzo, abril. Okay. Adicionalmente hay otra vacuna de una compañía AstraZeneca que se logró entre el gobierno y la Fundación Slim. Esa vacuna, AstraZeneca, tiene compromiso para entregar a México como unos 70 millones de vacunas. Okay. Y esas se van a producir y empaquetar en México. Entonces va a ser más fácil. Ya está aprobada por la COFEPRIS, que es el órgano regulatorio mexicano, y las vamos a tener probablemente entre marzo y yo les diría, empezaremos a tener en marzo, probablemente se extenderá hasta junio, julio, agosto, pero vamos a tener otros 70 y tantos millones de dosis, Okay. que es muy importante. Gratis, no van a ser... El gobierno mexicano ha dicho que toda la vacuna para toda la población va a ser gratuita. Va a ser gratis, ok. Entonces, por lo pronto no va a haber una privada, o sea, no va a haber una que puedas pagar. La semana pasada el presidente abrió la oportunidad a que compañías privadas pudieran adquirir vacuna. El problema es que hoy, prácticamente por todo el año, la producción de vacuna de las compañías que más queremos tener vacuna está comprometida. Okay. Por eso ustedes están viendo hoy que México está tratando de hacer arreglos con la vacuna rusa, porque ellos tienen capacidad de producción. Por eso vamos a ver también que va a haber esfuerzos con vacunas chinas, porque hay capacidad de producción. Pero el gobierno ya hizo acuerdos desde el año pasado para lo que tenemos hoy. Pero hoy, si queremos comprar vacuna, no hay quien te venda, porque no existe producción. Okay. Salvo algo probablemente de Rusia y de China. Y podemos hablar de Rusia, si quieres, en un momento adelante. Ok, bueno, ya mencionaste varias vacunas. ¿Hay una que es mejor que otra? O la que tengas a disposición, póntela. Mira, esa es una pregunta, la verdad la gente la hace con tanta insistencia. A ver, si hoy tienes acceso a una vacuna, toma la vacuna que tengas acceso. Las vacunas que hay en México hoy, es más, en México hoy solamente tenemos Pfizer. Si tienes oportunidad en México por algún motivo, tómala. Cuando venga vacuna de AstraZeneca en México, hay que tomarla. Puede haber algunas diferencias, pero las diferencias hoy no son importantes porque la mayoría de las vacunas puede ser que no completamente eliminen la probabilidad que te dé la enfermedad, pero importantemente disminuyen la severidad de la enfermedad. Okay. ¿Qué significa eso? Que si a alguien le da COVID, evita que se muera. Punto. Así de sencillo. Ok. O sea, no porque te pusiste la vacuna, o sea, todavía puedes ser portador o todavía te puede dar leve. Mira, Sofía, esa es una pregunta bien importante y no la conocemos hasta el día de hoy. Si alguien ya se vacunó, la pregunta es, ¿puede portar la enfermedad y transmitirla al esposo, a la esposa, a la amiga? No tenemos evidencia completa. Quien se haya vacunado debe de mantener y seguir las medidas de protección hasta el día de hoy. Ok. Muy bien. Sofía, hay una pregunta que creo es bien importante y dicen, y ha sido una pregunta constante porque hoy salió un anuncio de Alemania en donde se demuestra que la vacuna de AstraZeneca que vamos a tener aquí va a ser menos efectiva en poblaciones de más de 65 años. Y eso es lo único que yo cuando lo vi me da una claridad en dónde debemos de usar esa vacuna. No es que sea malo, simplemente lo que yo diría, pues vamos a usarlo. Tenemos nosotros en México millones de personas de menos de 60 años, entonces no hay ningún problema. Entonces, entender dónde las vacunas son más efectivas que otras también es bien importante. No quiere decir que la vacuna AstraZeneca no sirva, sino que es menos efectiva en adultos mayores, lo vamos a usar en una gran población de gente joven. Ok. Y bueno, todas estas vacunas que mencionas son de 2 dosis. ¿Verdad? Sí. No, ahorita todavía no existe una que sea sola de una sola dosis. No hay aprobada todavía. Okay. Pero mira, yo creo que este es un concepto bien importante. Dar una vacuna de una dosis es fácil. Logísticamente te das una inyección y se acabó. Pero en general,
el principio básico de inmunología, de cómo tu cuerpo responde con defensas, siempre requiere una segunda inmunización. Cuando recibes una segunda inmunización, tus defensas se producen con mucho mayor fuerza y se mantienen más en el tiempo. Entonces, que tenga una dosis nada más no significa que no puede ser mejor si tuviera eventualmente una segunda dosis. Lo que significa es que los que produjeron esa vacuna quisieron estudiar para facilitar masivamente la aplicación y para garantizar un nivel de seguridad razonable. No quiere decir que no se pueda mejorar con una segunda dosis, pero creo que eso es bien importante reconocerlo. Y ahorita que hay estas vacunas de 2 dosis, ¿pasa algo si no te pones la segunda dosis? ¿Se cancela? ¿No funciona? No se cancela. Es más, de hecho, en los estudios que conocemos hoy de la vacuna Pfizer y Moderna, después de la primera dosis, después de 7 días, y tu cuerpo tarda 7 días en empezar a hacer las defensas en contra del virus, en contra de la proteína que está produciendo las defensas. Después de 7 días de la primera, se reduce muy importantemente la probabilidad de que te enfermes. No se elimina, se reduce. Y eso yo creo que es el mismo concepto. Hay que utilizar las vacunas como fueron diseñadas, porque así podemos predecir el beneficio. Entonces, si alguien se va a vacunar, tiene que pensar que se va a poner su segunda dosis. No busquen cortar caminos. Es muy importante. Bueno. Oye, Sofía, hay una pregunta que nos están haciendo, y creo que es Zaida, que conozco, y le dije, creo que me iba a hacer esta pregunta. Déjame decirle, porque hay mucha preocupación de la vacuna rusa. Porque ha salido... Vamos a llegar a esa pregunta. Bueno, tengo en la lista, pero no sigue. ¿Le sigo? Bueno. La voy a hacer porque la gente rusa, no rusa, a ver, y yo lo he comentado públicamente, a ver, rusa, china, alemana, americana, la verdad, si demuestran eficacia y seguridad, yo no tengo ningún problema. ¿Cuál es el problema y la objeción que se le ha puesto a la vacuna rusa? Que en Rusia se aprobó sin tener grandes estudios. Percibían seguridad, ellos quisieron aprobar una vacuna, pero públicamente el mundo no hemos visto estudios de fase 3. ¿Qué significa? No hemos visto reportados qué le pasa a 40,000 personas que han recibido la vacuna. Eso hemos visto para Pfizer, para Moderna, para AstraZeneca, y eso es lo que nos falta. No es de que los rusos no sepan. A ver, el ruso llevó programas del espacio. El ruso puede hacer vacuna. Lo único que necesitamos es tener la confianza de ver públicamente resultados que hayan sido auditados. Entonces yo les diría, a ver, no tenga nadie miedo. La vacuna va a venir, pero no la tenemos que usar a menos de que tengamos claridad y contundencia. Aparentemente, el gobierno mexicano ha recibido datos que no conocemos. Entonces yo lo que diría, hay que ponerles una pausa, no hacer un juicio, pero necesitamos tener hoy evidencia contundente como la tenemos para las otras. Bueno, siguiendo con la línea de tipo de las vacunas y demás, queríamos saber, pues, ¿cuánto dura el efecto de la vacuna? O sea, ¿te da inmunidad por cuánto tiempo te la tienes que estar poniendo? O sea, ¿va a ser algo que nos vamos a tener que estar poniendo anualmente? ¿O qué información tenemos? Yo quisiera, Sofi, poder dar la respuesta hoy, pero la verdad es que nadie tiene esa respuesta. Acuérdense, el COVID tiene 1 año. Todavía no cumplimos 1 año de la pandemia en nuestro país. Realmente los primeros casos llegaron en marzo. Entonces, hoy tenemos evidencia de los estudios clínicos que están siendo continuamente evaluados. En el año siguiente vamos a saber si los pacientes que participaron en los estudios mantienen anticuerpos que podemos usar como predictores de beneficio. Es información que hoy no tenemos. ¿Qué creemos? Que cuando menos va a durar 1 año. Y es probable que requiera una segunda inmunización. Hay muchas vacunas que requieren eso. Algunas vacunas requieren un refuerzo en 5 años, otras en 1, y otras requieren totalmente una vacuna nueva, como la influenza. Sí, o sea, se va a tener que ir midiendo con Vamos a tener, son respuestas que hoy no tenemos. Yo creo que esa es la forma más correcta de resolverlo. Han preguntado demasiado que si sirve el dióxido de cloro. Entonces hacemos pausa para que contestes ese. Mira, yo voy a... Muy repetitiva esa pregunta. Voy a contestarles de 2 formas, y es muy sencillo. La evidencia para que una institución como la nuestra o alguien que tenga un conocimiento
clínico y científico pueda avalar un tratamiento es de que las sociedades reconocidas científicas lo avalen. Ninguna sociedad académica, europea, americana o mexicana de reputación ha avalado el uso de dióxido de cloro. Inclusive la CDC y la FDA y la Secretaría de Salud y COFEPRIS han alertado en contra. Hoy, al pasar visita en el hospital, vi 2 pacientes que tenían úlceras muy severas, gas del estómago y del esófago, que la gente piensa que son daños cáusticos por el uso y el consumo. Yo respeto el interés de la gente y lo único que yo diría, así como le hemos puesto a la vacuna Sputnik la necesidad de mostrarnos con un rigor científico, no con anécdotas, la eficacia y seguridad, pues es responsabilidad de quien cree que el dióxido de cloro funcione que nos dé esos datos. No anécdotas, evidencia contundente de eficacia y seguridad. Yo creo que ahí dejaría yo mi respuesta, no quiero entrar en controversia. ¿Nosotros recomendamos el uso? No. ¿Lo recomienda la Secretaría de Salud? No. ¿Lo recomienda la FDA o la CDC? No. O sea, no. 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 Ok. Pregunta muy frecuente también. Si ya te dio COVID y yo le agrego, si ya tienes anticuerpos, ¿te debes de vacunar? ¿O cuánto tiempo después también te debes de vacunar? La vacunación es recomendada para todas las personas que les haya dado COVID o que no les haya dado COVID. Okay. Creemos y la evidencia y la recomendación de expertos, y puede ser que no tengamos todas las respuestas hoy concretas, es que la inmunidad que te confiere la vacuna es superior, o sea, mejor que la inmunidad que te da la infección. Y cuando ya tuviste infección, la vacuna, pues es un súper refuerzo. Entonces, absolutamente, quien haya sido quien haya sido infectado, quien haya padecido COVID, debe también de vacunarse. Ok. Y después de la influenza, ¿debes de pasar algún periodo? Sí, después de la vacuna de la influenza cuando menos 14 días antes de recibir la vacuna, porque es muy sencillo, tu sistema inmune está preocupado en producir anticuerpos en contra de la influenza. No lo confundas, déjalo que trabaje con influenza, en las 2 semanas se calma y entonces le das más trabajo con COVID. Ese es el principio. Ok, pero sí contestaste cuánto tiempo también después de que te da COVID, o sea, si sales positivo en 4 COVID, semanas. También, okay, 4 semanas. Ok, súper bien. ¿Qué otra pregunta? Ya contestaste la de la rusa, ya contestaste lo de que si la vacuna puede afectar la fertilidad, que es no. No, a ver, yo creo que es bien importante. ¿Por qué existe ese rumor? Mira, hay un rumor porque hay un rumor muy técnico porque hay un receptor del virus que puede localizarse en el epitelio genital. La vacuna, si produce anticuerpos que interactúan con ese receptor, es un daño teórico, no hay ninguna evidencia, olvídense del tema, no se preocupen. No causa ni impotencia, ni infertilidad, ni tiene un microchip. La vacuna salva vidas, sencillo. Quien no se vacuna y sufre COVID puede morir y la muerte es horrorosa. La gente se asfixia crónicamente ante la impotencia de los doctores y la vacuna previene la mortalidad de esas personas. El que tenga miedo a la vacuna, yo lo invito a caminar conmigo en terapia intensiva. Hoy vimos 50 pacientes sufriendo intubados. Es una realidad que hay que ver. Eso es lo que hay que pensar cuando alguien se cuestiona si la vacuna debe o no de administrarse. Sí. No, espero no haber sido muy rudo, pero eso es la realidad, Sofía. Sí. Pues tú lo vives todos los días. El que más sabe. Y pues creo que ya cubrimos. Mira, yo estoy viendo muchas preguntas. Hay mucha gente que está preguntando prevención. Mira, conversación. Déjame hacer un comentario general porque la gente, a ver, si te vacunaste, tienes que continuar con las mismas medidas de prevención. ¿Por qué? Número 1, porque puede ser que la vacuna no es 100% efectiva. Número 2, porque no sabemos si puede ser portador. Entonces, la mejor estrategia es continuar teniendo precauciones. Y la mejor estrategia hoy para ti de prevenir, si no has sido vacunado o aún si te has vacunado, es continuar con las medidas de prevención que funcionan. El uso de cubrebocas, el lavado de manos, el mantener distancia, el evitar en estar en espacios cerrados, totalmente.
Yo, por ejemplo, hoy estoy tú y cerca contigo, pero yo me hice prueba hoy en la mañana. Yo sé que no estoy portador el día de hoy y estoy en paz. Yo no sé si tú. Yo también estoy segura. ¿Tú también? ¿Estás segura? Qué bueno. Pero eso, en general, debemos de segura. mantener esa precaución. Y eso es bien importante. Nosotros en las juntas usamos el cubrebocas constantemente. Yo voy a ver a mis papás y tú has visto, siempre uso cubrebocas, no me lo quito. Hay que mantener esas medidas de protección en forma constante. Esa es la mejor medida. Eso funciona más que la ivermectina, funciona más que el dióxido de cloro. No se confundan, las medidas de protección funcionan. Ok, pues yo creo que en resumen, pónganse la vacuna, sigan siendo preventivos, cuidándose. Y pues no sé si hay algo más que quieres compartir, bueno, a ver, o alguna otra pregunta. Sí, a ver, sí, yo creo que, Sofía, hay una gran inquietud de si nosotros vamos a tener vacuna, si la gente puede comprar vacuna mañana en las farmacias. La verdad, no hay una claridad. Seguramente en el tiempo eso va a suceder. La pregunta es si mañana puedes. Y yo lo que les contesto es que mañana no hay vacuna, porque todo está comprometida a los gobiernos. México tiene, les vuelvo a recordar, 5 millones comprometidas de Pfizer en los siguientes meses. Tenemos de AstraZeneca compromiso de tener más de 70 millones de vacuna. La vacuna Sputnik, que el presidente anunció esta semana pasada, independientemente de los resultados, y eso lo tendremos que ver en el futuro, hay un compromiso de más de 20 millones de vacunas. Pero si quieren, ni siquiera tomemos eso en cuenta. Tenemos más de 80 millones de vacunas. El administrar esas vacunas va a ser un reto logístico muy importante. Si adicionalmente, hacia el final del año, hay vacuna que ya se nos va a permitir en el sector privado comprar, vamos a tenerla, pero no va a pasar en los siguientes meses. Ese es un tema, no que no queramos, no es de que México no haya querido tener, hizo toda la gestión y esfuerzo, pero hasta hoy es lo que tenemos y no está tan mal. Tenemos 100 millones de vacunas, más o menos, lo que significa que podemos vacunar a 50 millones de mexicanos, la gente que esté más en riesgo, la gente que hace que mantengamos la economía, y eso nos daría una protección muy importante. Porque recuerden que hoy yo estimo que más o menos entre el 15 y el 20% de la población ya ha sufrido COVID. Esos niveles, si aparte vacunamos otro 50%, pues vamos a tener un número muy importante y entonces vamos a poder empezar a contener de una forma muy importante esta pandemia, que desafortunadamente no se nos va a ir seguramente por los siguientes 6 a 8 meses. Pues súper bien. No sé si hay alguna otra pregunta, papá, que hayas visto. Mira, yo creo que hay una serie de preguntas en cuanto a tratamientos. Hay muchas preguntas de ivermectina, de tratamientos. A ver, déjenme darles algo de información. Los tratamientos antivirales en donde hay más consenso de eficacia, probablemente en donde hay más consenso es el Remdesivir. El Remdesivir es un medicamento antiviral que ya existía, que está aprobado por la FDA, que tiene estudios prospectivos randomizados que muestra que si lo damos en etapas tempranas de la enfermedad, disminuye la progresión muy importante. Acuérdense que el COVID es una enfermedad que inicia con mucha reproducción del virus, luego el virus puede irse, pero deja unas secuelas de mucha actividad inflamatoria. Entonces, ¿cómo tratamos la enfermedad? Primero con antivirales y en la segunda etapa de la enfermedad con medicinas que bajan la inflamación. Entonces, tenemos antivirales como el Remdesivir, hay algunos otros en Asia que han sido aprobados. La ivermectina se está estudiando, hay mucho entusiasmo porque es una medicina barata que en experimentos en laboratorio muestra eficacia, pero la evidencia en humanos le falta contundencia. Hay que hacer más estudios y se están haciendo. Pero hay otros antivirales efectivos que tienen más evidencia y hay otros medicamentos que disminuyen la respuesta inflamatoria que también funcionan de una forma bastante efectiva. Desafortunadamente, hoy en México no tenemos el Remdesivir, no tenemos otros anticuerpos que han sido aprobados que también son muy eficaces, pero estamos trabajando activamente para que se aprueben en México. Y yo creo que así como estamos estudiando vacunas, estamos trabajando para lograr que estas otras medicinas que sabemos que disminuyen la mortalidad nos puedan ayudar a tratar y poder salvar más vidas en nuestros hospitales. Okay.
Una pregunta frecuente fue, que vi ahorita, que si eres alérgico a la penicilina, ¿te puedes poner la vacuna? No, mira, Sofía, es una pregunta bastante frecuente. Muy frecuente. A ver, no hubo restricciones en los estudios de pacientes que tenían alergias sencillas. Entonces hubo mucha gente que tenía alergias, que se vacunó y no tuvo ningún problema. Okay. Entonces, podemos garantizarle a la gente que una persona que tuvo una alergia a penicilina va a tener 0 probabilidad. No sabemos, pero yo nomás les recuerdo, vean el cuadro de una persona intubada en terapia intensiva y yo lo que les digo es que cuando ves eso, cualquier otro riesgo potencial es muy pequeño comparado por el riesgo real de estar en un hospital sin poder respirar y necesitar un tubo para poder respirar. La vacuna es extremadamente segura, mucho más segura que el riesgo de tener la enfermedad. Están preguntando mucho sobre las la nueva cepa. Las variantes. Sí, o sea, las variantes, que si la vacuna cubre las variantes. Mira, yo creo que es una pregunta bien importante. Del variante. Mira, todos los virus y este virus en particular van cambiando en el tiempo. Hubo una variante que se definió que es un poco más agresiva. ¿Qué quiere decir? Que infecta más rápido, pero no necesariamente hace la enfermedad más complicada. Hoy lo que creemos, y hay evidencia de más de una vacuna que sí te da protección, pero es posible que en el tiempo vaya a brincar una nueva cepa que no te dé protección completa. Entonces, hoy los países en Europa, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, están siendo muy cautelosos en evaluar genéticamente todos los virus para ver si hay diferencias grandes y también para estudiar el comportamiento de las infecciones. Uh-huh. Hasta hoy en México no hemos visto un comportamiento distinto y creemos que las vacunas sí te dan protección. ¿Podemos garantizar que la van a dar siempre? No lo sabemos. Por eso es la importancia de tener estas nuevas vacunas del ARN mensajero, porque aunque no les haya quedado muy claro, cuando una vacuna del ARN mensajero funciona y funciona su plataforma y viene una nueva cepa, lo único que tiene que hacer, en 2 semanas se inserta una nueva secuencia a la vacuna. Uh-huh. Y tienes una vacuna nueva que seguramente va a poder combatir la nueva cepa. Entonces, es una estrategia extraordinaria, okay, estas nuevas vacunas del ARN mensajero. Okay. Una que también preguntaron mucho fue que si las mujeres se deben de esperar para embarazarse cierto tiempo después de vacunarse. Yo no tengo una respuesta clara. Yo lo haría por prudencia, me esperaría unas semanas. Okay. No creo que exista evidencia que demuestre. Yo, francamente, lo recomendaría como algo de prudencia, pero probablemente tampoco sea muy problemático. Ok. No sé si tengo algo más. No, para ya cerrar. A ver, Sofía, probablemente sí, ya nada más para terminar y concluir, yo les diría, en esta etapa estamos viviendo un pico muy importante de la pandemia. Estamos viendo más casos en el país, más casos en Nuevo León, en Guadalajara, en México, en todas las áreas. Y el resultado es la actividad que ocurrió a fines de diciembre y en enero. Natural, y lo entiendo, es difícil controlar el comportamiento humano, pero yo sí les diría, así como hemos hablado mucho de la vacuna y estamos usando la vacuna como la estrategia que nos da una esperanza para vivir normalidad, si nos recordamos y hacemos conciencia que la estrategia de prevención más importante es evitar el contagio, así podemos nosotros detener la enfermedad. El virus no es un dron que viene y te ataca. El virus está con alguien cercano a ti, que te quiere, que es tu familiar, tu pariente, tu novio, tu amigo. Ahí es como entra el virus. La gran mayoría y las tragedias más grandes que hemos visto son familias enteras que se infectan por alguien que llegó a una fiesta, por un primo, por un sobrino, por un tío. Y he visto historias devastadoras. Entonces yo les diría, hoy, sí la vacuna es extraordinaria. Sí la vacuna nos va a dar una normalidad extraordinaria hacia el futuro, pero vamos a tardar todo el año para lograrlo. Si no te expones, no te vas a infectar. Entonces yo cerraría mi mensaje así, con esa claridad.
Bueno, pues gracias a todos. No sé si hay algo más. Pues hay muchas preguntas, Hay- Sofi, hay pero creo que a demasiadas, lo pero se mejor me hace ya que hay que- cubrimos, sí, ya cubrimos muchos todo. temas. Muchas preguntas se están repitiendo. Al inicio del live, la verdad, tocamos muchas de esas. Entonces, lo vamos a guardar para que lo puedan ver, lo puedan escuchar como un podcast en el carro manejando. Y pues bueno, espero que les sirva mucho esta información. Cuídense, sean preventivos y gracias, papi. Bueno, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Bye.